Esther capítulo 3. Estamos en nuestra serie del libro de Esther, viendo al invisible. Dios es invisible. Nadie lo puede ver, nadie puede exigir ni pedir que Dios se manifieste en su persona, y no porque no pueda, sino porque sencillamente en su naturaleza omnipotente y su naturaleza que lo menciona o que lo manifiesta como soberano, no recurre ni está bajo ningún capricho del hombre incrédulo. Simplemente Dios se manifiesta mediante su creación y mediante sus obras. Bueno, hoy estamos en el capítulo 3 y vamos a avanzar, hermanos, en este capítulo hasta el final. La semana pasada nos quedamos en el versículo 6 y hablamos o vimos cómo es que Amán intentó, en ese deseo de ser reverenciado, de ser querido, de ser adorado, de ser llevado o puesto como una deidad, intentó que Mardoqueo se inclinara a él y lo reverenciara. Mardoqueo no lo hizo, no lo hizo porque tenía una convicción firme acerca de que solamente ante Dios se puede arrodillar y adorar. Ahora vamos a ver, hermanos, en esta mañana, en la culminación de este capítulo, la segunda parte de este tramo de la historia. Y vamos a ver que confiar la vida a la suerte es ignorar que es el Dios invisible quien dirige el resultado. Ahora me estoy refiriendo al resultado de la suerte. Aquellos que confían en la suerte no saben que es Dios el que tiene el control de esa suerte. Y ese es el punto, hermanos, que la gente que ignora a Dios confía su vida, sus decisiones, su tiempo, su momento, todo lo que hace a la suerte. Pero es el Dios invisible quien dirige ese resultado. Y vamos a ver ahora en un momento, en el desarrollo de esta historia, versículos 7 al 15 hasta el final. Después, hermanos, de que mucha gente ha estado envuelta en una religiosidad impuesta por siglos, comenzó mediante los movimientos de reforma, de ilustración, de revolución industrial, etcétera. Todos esos movimientos comenzaron a llevarlos por el camino del secularismo. Hago una pausa. Si tienen un poquito de calor, pueden prender los abanicos, ¿verdad? Porque si prendemos el aire ahorita, la refrigeración para algunos va a ser muy frío. Entonces, les animo si prenden los abanicos, si tienen, porque veo que algunos tienen algo de calor, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo ahí también, por favor. Con toda confianza, háganlo mientras hago esta pequeña pausa. Bueno, entonces, hermanos, esos caminos que sacaron a la gente, a la humanidad, hermanos, de esa religiosidad impuesta, los llevaron a tomar el camino del secularismo, haciendo que hay una marcada división entre la religión, el Estado, y eso llevó a marcar de manera sistemática una tendencia también al materialismo, una forma de vida que es ajena a todo aspecto que tenga que ver con Dios y las cosas espirituales. Pero parece ser, hermanos, que ahora en los últimos tiempos, en el último siglo, hay una tendencia a tener una visión espiritualista. Una visión espiritualista. Y es decir, no me refiero a que una persona tenga la visión de una necesidad espiritual, no. Cuando digo que tienen una visión espiritualista, no es que la gente de este tiempo, de este mundo, tenga la visión de una necesidad espiritual. Más bien a lo que me refiero es que precisamente esta gente no cree que exista un Dios que rige todas las cosas. Sí creen que existe una circunstancia más allá de lo material, de lo visible y de lo tangible, pero no necesariamente son personas que creen en lo espiritual, sino más bien en una especie de acción u obra por encima de las cosas naturales que es ejercida por fuerzas más allá de lo que ellos pueden explicar o incluso la ciencia puede explicar. Cualquier cosa o idea que explique lo sobrenatural es aceptada por ellos. Y aquí es donde entra la idea precisamente de la suerte.
aceptada por mucha gente que, aunque no se consideran espiritualistas, sí se adhieren a esa posibilidad y dejan todo, desde lo más ínfimo de su vida hasta las cosas más trascendentes, a esa posibilidad de la suerte y que su vida sea dirigida por la suerte. Ahora, bajo la suerte, entonces toman decisiones o dejan de tomarlas, pensando que todo va a depender de la suerte. La suerte, incluso para estas personas, es la explicación de lo bueno o de lo malo que les acontece. Fue la suerte. Si les fue mal, dicen fue la mala suerte. Si les fue bien, dicen fue la buena suerte. Esa es la explicación para ellos. Lo bueno o lo malo que les suceden, y lo aceptan como tal. La suerte es su aliada, es su compañera de toda la vida, para bien o para mal. Pero ¿cuál debería ser, hermanos, nuestra visión como cristianos respecto a la suerte? De entrada, quizás algunos de manera inmediata van a decir, bueno, la suerte no existe. El creyente no debería de valerse de ella. Pero nosotros, hermanos, no podemos negar que la Biblia nos habla acerca de la suerte. Y entonces decimos que nuestra percepción de un Dios soberano no nos permite creer en la suerte. Y ni siquiera deberíamos participar de esos juegos de suerte o ver a la suerte como una opción en algunas de nuestras decisiones. Ahora les pregunto, ¿ustedes han visto en la Biblia que se habla de la suerte? Sí. Pensaríamos que el Señor tajantemente condena la suerte. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Incluso Dios, en su soberanía, usa la suerte. Sí. Por ejemplo, los discípulos usaron de la suerte para la elección del sustituto de Judas. Miren, Hechos capítulo 1, versículo 25 y 26, vean por favor. Hechos 1, 25 y 26 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, vean que en la elección de este apóstol que iba a sustituir a Judas, ¿cómo le iban a elegir ellos? Bueno, los discípulos dijeron, pues echémoslo a la suerte y que la suerte nos diga quién. Ahora, está en un marco todavía que no voy a explicar en este momento, ¿verdad? Pero ese es el punto. Están usando ellos de la suerte. Los marineros que descubrieron a Jonás, que era el causante de lo que estaba pasando, porque recuerden que Dios envió a Jonás para ir a predicar a Nínive. Este no quiso ir y se fue en sentido contrario, se subió a un barco para alejarse de Nínive lo más que podía, y mientras estaban allá en alta mar, las olas comenzaron y la tormenta comenzó fuerte, iban a naufragar, y dijeron, bueno, esto sucede, esto pasa porque alguien entre nosotros nos ha traído mala suerte. Así lo podían percibir ellos. Dijeron, bueno, ¿y quién fue? Bueno, echemos a la suerte a ver quién es. Miren, Jonás capítulo 1, versículo 7. Dice, Jonás 1, 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó. ¿Sobre quién? Sobre Jonás. Diría uno, entonces sí se puede y sí existe. Bueno, uno se pregunta entonces, ¿cómo conciliamos todo esto con nuestra visión del Dios soberano que no deja nada a la suerte, ni a la coincidencia, ni a la casualidad? ¿Cómo congeniamos esto? Sino que pensamos, ese Dios soberano tiene todo perfectamente planeado, todo desde la eternidad. ¿O acaso Dios se vale de estos medios para arreglar lo que Él no tenía pensado ni estaba en el plano de su voluntad? ¿Se valdrá Dios de estos medios para arreglar esas cosas? ¿O acaso la suerte es un medio por el cual el hombre sigue manteniendo un posible escape del dominio de un Dios soberano que no quiere tener en su vida? Y entonces se dice, me adhiero a la suerte, que la suerte tome mi destino. ¿Acaso será entonces la suerte para el hombre que no quiere creer en un Dios soberano como su escape para esto?
Bueno, algunas de estas respuestas y preguntas, hermanos, las veremos en este pasaje de la continuación de nuestro estudio del libro de Esther, el Dios invisible. Y como dije la semana pasada, nos quedamos en la parte de la historia donde Naamán, en su enojo desenfrenado, no solamente quiso que pereciera Mardoqueo por su desaire al reverenciarlo, a no quererlo reverenciar, sino más bien, él quería también que el pueblo judío también pereciera, porque Mardoqueo le dijo que era del pueblo judío. Y entonces, ya estudiamos esta parte, por qué quería también que el pueblo judío pereciera. Así que continuemos la historia. Versículo 7, por favor. 3, 7. Ahí estamos. Leamos. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Vean, este versículo 7 comienza este párrafo diciéndonos que Amán era un hombre supersticioso. Es decir, él creía que debería dejar a la suerte, o que la suerte decidiera por él todo lo que era el año de su vida en ese tiempo, un año. Recuerden, hermanos, que su plan era no solamente ponerle mano a Amán, sino también a Mardoqueo, perdón, sino también exterminar al pueblo judío. Muy probablemente porque, como ya dijimos, este era un descendiente de Agag, y debido al exterminio de su nación por los israelitas, ahora veía la oportunidad de venganza. Ahora, Pur, cuando dice aquí, echaron Pur, Pur es una palabra, no es una palabra hebrea. Pur es una palabra que los judíos usaron para después designar esta fiesta que celebra este evento. Lo comenzaron a llamar Pur después, o Purim. Pero miren, la Pur no es la palabra hebrea, la sumieron de ahí. En la fiesta del Purim lo celebran los judíos hasta hoy, desde aquel día hasta hoy la celebran el 14 del mes de Adar. Es más o menos, en este año va a caer en el 2 de marzo, o ya cayó, más bien ya pasó. Esta palabra está originada en la región de Mesopotamia y significa sencillamente suerte. Parece ser, hermanos, que muchos hombres llevaban a cabo un ritual por el cual dejaban a la suerte la planeación de las actividades de todo el año que ellos estaban cursando. Y eso es lo que nos dice de Amán, que él echó suerte en el inicio del año judío, es decir, en el año del Nisán, y también ese año en el cual echó suerte era el año 12º o 12 que gobernaba el rey Asuero. Ahora, si seguimos bien la cronología de la historia, Esther fue elegida reina entre el año 3º y 4º del rey Asuero. Así que Esther ya estaba para este tiempo muy bien posesionada como reina de este imperio. Y es en este tiempo que decidió Amán hacer su agenda anual. Y en esta agenda anual iba a incluir al pueblo de Israel y a Mardoqueo. Es decir, él quería saber, según la suerte, cuándo debería de exterminarlos. Y lo echó a la suerte. Y él buscaba en esto un mes, para que ese mes fuera el día en que fueran exterminados los judíos. Y ese mes, según la suerte que fue echada por Amán, salió en el mes 12º, en el 12º mes, que es el mes de Adar judío, y que corresponde al mes de febrero, entre febrero y marzo nuestro. Recuerden que va variando, el calendario judío está regido por ciclos lunares, y varía con el nuestro, que es solar. Por eso Semana Santa, cuando celebran Semana Santa, cae en diferente tiempo, porque es un ciclo lunar, y el nuestro es solar. Ahora, lo que sabemos nosotros de cómo es que ellos echaban suerte, solamente lo sabemos por cómo lo hacían los judíos, no sabemos cómo lo hacían las demás culturas. Pero cómo lo hacían los judíos, sí sabemos cómo echaban suerte los judíos. El método que ellos utilizaban era, esa suerte que ellos echaban, era el de poner nombres o eventos según lo que ellos quisieran elegir. Podían poner un nombre o un evento o un número, dependiendo de lo que querían ellos saber. Ponían eso en un papel o en un pedazo de piedra o guijarro que tenían, y luego eso lo ponían dentro de el regazo
es decir, en una especie de su túnica, lo levantaban, ponían allí los nombres o los números o los acontecimientos y lo ponían allí, aquello que habían escrito en la piedrita o en la madera o en algún trozo de algún guijarro, ahí lo ponían en ese momento, lo comenzaban a revolver después y después comenzaban a sacar y esa era la suerte para ellos. El escogido era aquel cuya suerte salía o se sacaba, al igual que el juramento al echar suertes iba acompañado de una oración entre los hebreos. Los hebreos, cuando echaban las suertes, hacían una oración en ese momento y así pedían que Dios interviniera en ese momento. Ahora, la palabra suerte en hebreo es goral y en hebreo se utiliza tanto de forma literal como figurada esta palabra que significa parte o porción. Lo que ellos echaban en el pur era una palabra de los Mesopotamia y echaron suerte. Pero aquí, cuando los hebreos echaban suertes, prácticamente era la porción, así se llama la porción o lo que te tocó. Era la parte o lo que te tocó. Y así lo hacían ellos de alguna manera, de alguna forma. Así que cuando alguien sacaba esto, pues tenía esa porción que le tocaba a alguien. Miren, Jeremías 13:25 dice: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Así que esta es la porción, esto es lo que te toca a ti. Y ellos usaban esa palabra suerte de alguna manera para referirse a la porción o lo que le tocaba a alguien. Ahora, como les dije al principio, no es raro que entre el pueblo judío hubiese este método. No es raro, lo encontramos tantas veces, muchas veces, demasiadas veces, este método de la suerte. Y que tampoco es raro es que Dios haya pedido que se usara este método en muchas ocasiones, como por ejemplo, para repartir la tierra de las tribus que estaban entrando a la tierra prometida, Dios dijo, lo van a repartir por suertes. Número 26, 55 y 56 dice, leamos, pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres se le darán, conforme a la suerte será repartida, se le da entre grande, era un método que utilizaban. Así que cuando iban a entrar a las tierras prometidas y habían ya enviado espías y dividieron la tierra y dijeron, bueno, ¿a quién le va a tocar cada parte de la tierra? Le echaron suertes y la suerte salió, pues esta es para la tribu de Judá, esta es para la tribu de Benjamín, este es para la tribu, y así fue saliendo según tenían ese mapa que ya ellos habían recorrido. Es la forma como lo utilizaban y Dios le pidió que así hicieran también la repartición de la tierra y aún dentro de la propia tribu y el propio lugar iban a repartirlo entre familias también por suertes. Cada uno iba a tomar ahí y iban a salir de esta manera. Así que suerte es la parte o la porción que le tocaba a alguien. Ya fuese de manera literal respecto a algún asunto, ya sea una tierra, ya sea algún ganado, alguna cosa, algo material, o bien es la parte o la porción que te toca respecto quizás al castigo o circunstancia que te va a originar todo esto. Esa era la suerte, porción que te tocaba o lo que te tocaba. Ahora, es precisamente que en Proverbios capítulo 16, versículo 33, donde se nos indica la idea de esta costumbre. Miren, la suerte, leamos todos, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y este pasaje es el que va a gobernar nuestra idea de lo que queremos ver aquí, hermano. La suerte se echa en el regazo, como les dije, levantaban su túnica, ponían ahí todo eso, lo movían. Pero de quién, ahí mantén el texto, pero de quién es la decisión, hermanos, de quién es la decisión de esa suerte, de Dios, de Jehová es la decisión de ella. Ese texto nos va a mantener, hermanos, perfilados respecto a nuestra idea de la suerte como tal, donde esta idea de la costumbre se menciona que esa suerte era dirigida por el Señor. Por eso la suerte, bajo la costumbre hebrea, era muy diferente a la forma de echar la suerte entre las naciones paganas. La diferencia radicaba, hermanos, en la superstición de los paganos y entre los hebreos en su confianza de que Dios estaba dirigiendo todo a donde él quería.
Un poco más adelante voy a explicar a lo que me estoy refiriendo con esto más enfáticamente. Pero hasta aquí, hermanos, vemos a este Amán, este hombre, como un hombre supersticioso que va a echar a suertes todo el año de su trabajo, de su vida, y quería sobre todo saber cuándo él debería, según la suerte, matar a los judíos. Y la suerte cayó en el mes 12º. Ahora piensen en este. El texto dice, la suerte se echa en el regazo, pero ¿de quién es la decisión? ¿Por qué cayó la suerte en el mes 12º? Bueno, vamos a ver esta parte, pero Dios está en ello, ¿no? Dios está en ello. Ahora vean el versículo 8 y versículo 9 de nuestra lectura para seguir entendiendo un poquito más de esta parte de la lectura. Estamos en Esther 3, versículos 8 y 9. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. La trama de Amán de exterminar a los judíos radicó básicamente en dos estrategias. Primero, uno era convencer al rey que le era perjudicial tener en su reino a un pueblo que estaba esparcido por todo el pueblo, por todo su imperio. Un pueblo que su ley, dice él, y así lo pone, su ley es perniciosa. Ahora, vean, hermanos, esta palabra es muy interesante. Dice, su ley en este punto de lo que trata él de decirle es que esa ley de este pueblo son diferentes a todos del pueblo y no guardan tus leyes. Así que su ley es diferente a la nuestra y eso va a ser pernicioso para el reino. Ahora, aquí es importante porque una vez más, aquí está la alusión de Dios sin nombrarlo a Dios directamente. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley que gobernaba al pueblo judío era la ley de ¿quién? De Dios. La ley de Dios es santa porque Dios es santo. Su palabra, hermanos, es santa, es una extensión del ser de Dios, la palabra de Dios. Esto no es igual a Dios, la palabra de Dios no es igual a Dios en el punto de lo que nosotros conocemos como su naturaleza, como tal. Pero la palabra de Dios es la extensión del ser de Dios. Su palabra es santa porque Él es santo. Su palabra es poderosa porque Él es poderoso. Su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón porque Dios es omnisciente. Hermanos, así es la ley de Dios. Por lo tanto, cuando este Amán acusa al pueblo judío que quiere exterminar, dice, esa ley es contraria a la nuestra. Claro, por supuesto que es contraria, porque esa ley es una ley del Dios santo, del Dios poderoso, del Dios soberano. Y no nos conviene tener una ley así, es perniciosa para tu gobierno. Entonces aquí una vez más se está aludiendo a Dios sin tener que nombrarlo, porque esa ley era la ley de Dios. Ahora vean una vez más la confirmación de por qué el enojo de Amán contra Mardoqueo. Esta es la razón, porque la ley de Dios le prohibía a Mardoqueo y a todo judío adorar a Dios o a otro Dios, e inclinarse ante cualquiera que no fuera el Dios verdadero. Y por eso estaba enojado este Amán contra Mardoqueo y contra su ley y contra su pueblo y contra su Dios, por supuesto. Ahora, si nos damos cuenta, hermanos, esta parte de estrategia consistía en no darle a conocer de qué pueblo se trataba. Miren, él escondió qué pueblo. Hay un pueblo, ¿verdad? Hay un pueblo que tiene una ley diferente y no te conviene, hay que exterminarlos en todo el reino. Ahora, al rey no le interesó ni siquiera saber quién era ese pueblo. Él ni siquiera interesó el saber de quién estaba hablando Amán. Pero para Amán le era de mucho interés que el rey no supiera quién era ese pueblo. ¿Por qué? Porque los judíos eran bien conocidos, hermanos, por la influencia gubernamental que tenían en todo el imperio desde años atrás y de todos sus antecesores. Por ejemplo, el padre del rey Asuero, el rey Darío, había dado ayuda y mandado ayudar
a los judíos que regresaban a Jerusalén reconstruyeran su templo, y él ayudó para todo eso. Y un antecesor de él, el rey Ciro, dio la orden para que todos regresaran. Y los antecesores de él, Nabucodonosor, Belsasar, todos reconocieron que el Dios de Daniel y de todos aquellos hombres era el Dios verdadero. Así que había una influencia grande de los judíos dentro del imperio medo-persa. Y no le convenía de ninguna manera a Amán decir quién era este pueblo. Así que en su trama contra los judíos era no dar a conocer quién era el pueblo. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, también que Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera cuál era el pueblo, ni también quién era su parentela. ¿Se acuerdan que vimos esta parte? No lo debería de decir, no le digas a nadie, ni él todavía lo había dicho a nadie. Bueno, eso sigue siendo todavía un misterio del por qué Mardoqueo no quería que dijera Esther cuál era su pueblo. Pero la intención de Mardoqueo es que Esther pasara desapercibida, también el pueblo y también él. Y esta era la intención, tal que Mardoqueo le cambió el nombre a su prima Esther. ¿Saben cómo se llamaba antes Esther? Adasa. Adasa era su nombre. Adasa era el nombre de Esther, que significa mirto o pequeña flor. Y le puso el nombre de Esther. Ahora te vas a llamar Esther. Esther es un nombre persa que tiene doble significado. Para unos es estrella y otros dicen que significa enigmática o desconocida. Y así es. Así quería pasar a Esther desconocida. Y ahora estamos viendo que el mismo Amán, no solamente Mardoqueo ni Esther, sino que el mismo Amán no quería dar a conocer el nombre del pueblo que quería que se exterminara, el pueblo judío. Ahora, la segunda estrategia, hermanos, que estaba usando Amán para poder exterminar, es decirle al rey, este pueblo tiene una ley que no nos conviene, es diferente a la nuestra. Pero la segunda estrategia es tratar de convencerlo de cuán importante era que fueran eliminados, de tal manera que le dice, la segunda cosa le dice, voy a pesarte, vean el versículo 9, si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Uno dirá, bueno, si el rey es el rey de todo un imperio, ¿de qué le servirían 10,000 talentos de plata? Pero déjenme decirle más que no era cualquier cosa, 10,000 talentos de plata. Es más, esto me parece exageradísimo lo que está diciendo. Amán le dice, te voy a recompensar la pérdida de ese pueblo, y le va a pesar 10,000 talentos de plata. Esa es una cantidad, hermanos, enorme. Es realmente inaudito lo que Amán le está queriendo dar al rey. Eso era prácticamente imposible que lo tuviera Amán. Un solo hombre con esa fortuna era imposible. ¿De dónde tendría una cantidad inimaginable de esta plata? Miren, un talento pesaba entre 35 y 40 kilos. Un talento. Entonces, si le va a pesar a él, ¿cuántos? 10,000 talentos de plata. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de casi 40 toneladas de plata. Más o menos, para darles una idea, porque me puse a investigar a ver cómo podía medirse esta. Bueno, en aquellos tiempos una carreta, más o menos podría cargar unos 500 kilos, más o menos. Así que necesitaría por lo menos unas 100 carretas llenas de plata para llevarle todo este dinero a Amán. ¿De dónde sacaría Amán todo este dinero? ¿Dónde lo tendría? Bueno, Amán ofreció este soborno al rey porque esperaba conseguirlo precisamente de la confiscación de las propiedades de los judíos que pensaba eliminar. No habría otra manera de dónde sacar ese dinero. Ahora, quiero que vean la finalización del desarrollo de esta suerte. Amán echa suerte para poder matar a los judíos. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Salió la suerte, mes 12, y entonces vean cómo termina esta parte de la historia. No toda la historia, parte de esta historia. Versículos 10 al 14. Veamos al final. ¿Cómo termina esta parte de la historia? 10 al 14. Leamos. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero
al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de los correos todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos, y prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Bueno, vemos, hermanos, aquí que el aprecio y la confianza que le tenía el rey a Amán era en extremo grande, porque no solamente no le interesó lo que le estaba dando a Amán, él le dijo, quédate tú con todo eso. El exterminio del pueblo tampoco le interesó, ni le interesó también de qué pueblo se trataba, ni la gran suma de dinero. Incluso este rey simplemente, de una manera tan liviana, se quita el anillo y le dice que haga con él lo que él quiera y selle con él lo que él quiera ponerle en esa carta. Es como un cheque en blanco. Le dice el cheque, pon lo que tú quieras aquí. Lo que desees, que quieras hacerlo, escríbelo. Séllalo y que se lleve a cabo por orden mía. Esto realmente es increíble, hermanos. Hasta dónde había llegado este hombre malvado a encumbrarse, hasta qué punto era tan valioso este personaje para el rey. Pero no debemos olvidar, hermanos, que aun cuando los hombres malvados digan que van a hacer lo que ellos quieren y que incluso nos amenacen y que digan que te van a correr o te van a quitar o te van a hacer cualquier cosa, nunca podrán hacerlo si Dios no se los permite. Nunca, hermano. Esta es una verdad que debe guardar nuestro corazón. Nadie podrá hacernos nada que Dios no le permita. No les estoy diciendo que no les va a pasar nada, ni les va a suceder nada y que nadie podrá hacerles nada. No, les estoy diciendo que nadie les podrá hacer nada que Dios no les permita. Porque es posible que algunas veces Dios se lo permita. Ahora, sé que esto es un misterio y tenemos muchas preguntas al respecto. Pero hermanos, nuestra percepción y nuestros sentimientos ante estas circunstancias nunca deberían nublar la verdad de lo que la Escritura nos enseña. Nadie nos puede hacer nada absolutamente si Dios no lo permite. Y si algo sucede es porque Dios lo permitió. Miren, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 7 dice lo siguiente. Vean, hermanos, por favor, lean. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todo lo que va a hacer y suceder este tiempo, hermano, se le dio permiso. Se le da el permiso para hacerlo. ¿Quién le da el permiso? Dios. Le dio el permiso para hacerlo, para llevar a cabo todo esto. Y hermanos,
Nunca olvidemos esta verdad, porque esta verdad nos va a sostener toda la vida. Nadie nos puede hacer nada si Dios no lo permite. Y si algo sucede, es porque Dios. Pero ahí está la importancia, hermano. Si Dios lo permitió, es porque Dios es sabio. Dios es misericordioso. Dios es todo lo que tú no te puedes imaginar, y en ello hay algo que todavía no comprendes. ¿Por qué Dios lo permite? Así que, hermanos, ante estas circunstancias, el diablo mismo tiene que pedir permiso. De manera que Satanás y sus demonios están restringidos para hacer lo que ellos quieren, si Dios no se lo permite. Aún los hombres malvados no podrán hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Recuerden que tuvo el mismo diablo que pedir permiso a Dios para tentar a Job, y tuvo que pedirle permiso también al Señor para zarandear a Pedro. Pero si esto sucede, hermanos, si esto sucede, nosotros tenemos a nuestro alcance la maravillosa y grandiosa ayuda y poderosa de nuestro Dios. Siempre. En el tiempo de la adversidad, del peligro, tú y yo tenemos de nuestro lado a nuestro Dios. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos grandiosas promesas de parte de Dios, como el Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Estamos, hermanos, bajo la sombra de nuestro Dios. Y cantamos hoy un precioso canto, hermanos, que nos recuerda cómo deberíamos ver a Dios. No es que Dios sea así, pero cómo lo deberíamos ver nosotros. Dice Jeremías 20:11, en este canto que cantamos por la mañana: mas Jehová está conmigo. Lean conmigo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Con todo esto, hermanos, no tengamos temor. Ciertamente la vida y las circunstancias de pronto nos someten a momentos como estos. Ciertamente estamos en un mundo muy peligroso y las circunstancias de pronto nos pueden avasallar, hermanos. Pero con todo y eso, mantengámonos siempre ecuánimes, pensando, hermanos, que si algo acontece es porque Dios lo ha permitido. Pero aún en eso también, Dios está a nuestro alcance como poderoso gigante, dice. Hermanos, protegiéndonos, resguardándonos bajo la sombra del Altísimo. Ahora, hermanos, aquí Amán está tramando un gran mal para el pueblo de Dios, pero no puede ni pudo hacer nada porque Dios no se lo permitió. Así concluye la historia. Ya no llegamos a esto. Ahora quiero terminar esta mañana diciéndoles, hermanos, que esto provino de un pensamiento de un hombre que dejó a la suerte todo lo que iba a suceder y que decidiera sobre los judíos. Él pidió saber cuándo es el tiempo y el destino de estos hombres. Y vean, hermanos, que mucha gente lamentablemente descansa confiando en la suerte, guiada por su superstición, cualquiera que ésta sea. La gente supersticiosa deja todo a la suerte. Amán y el rey se pusieron a beber después de todo esto. No les interesó absolutamente nada. Millones de judíos iban a morir. Niños, adultos, ancianos, no les interesó nada, dejaron todo a la suerte, mientras la ciudad se conmovía y se estremecía por el mandato del rey que estaba sellado. Al iniciar, hermanos, les dije que la suerte mencionada en las Escrituras era un método por el cual los judíos podían tomar algunas decisiones, pero ese no era un mero acto o juego de azar. Mucho menos era una consulta a los astros, ni a espíritus enigmáticos tampoco, para que ellos te digan lo que tienes que hacer. Lo que los judíos hacían era sencillamente, de manera específica, pedirle a Dios que Él guiara los asuntos o circunstancias que deberían ellos llevar a cabo en determinadas situaciones. Aunque al parecer en el método dejaban al azar eso, porque lo ponían como una opción entre varias posibilidades,
Jamás pensaban que era la suerte quien le caía bien o mal a alguien, sino sencillamente que esa era la elección de Dios, porque Él se lo pedía y su convicción de que Dios rige todas las cosas descansaban en ello. En Proverbios 16:33, que lo leímos también hace un momento, vuelve a remarcarnos esta verdad: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si la gente, hermanos, quiere llamarle suerte, nosotros sabemos que esa suerte está bajo el dominio y la decisión de un Dios soberano. Miren, hermanos, para su corazón y para mi propio corazón, cuando veo estos salmos me llenan. Vean este precioso salmo, Salmo 16:5. De hecho, traten de memorizarlo. Es un precioso salmo. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Dice el salmista. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa, lo que yo tengo. Dios sustenta mi suerte. Está en Él. Si la gente le llama buena o mala suerte, no me interesa. Es lo que Dios tiene en control de mi vida. Si la gente le quiere llamar suerte, nosotros le llamamos simplemente decisión de Dios. Ahora, ¿deberíamos los cristianos entonces jugar al azar confiando en que Dios nos hará que saquemos el premio? Voy a echar a la suerte. No sé cuántas veces ha pasado, pero varias veces me ha pasado que alguien me ha dicho: hermano, compré un boleto de lotería, si me saco el premio mayor, no, me han ofrecido construir el templo y no sé cuántas y todo, casa, carro y todo eso. Obviamente no se lo ha sacado a nadie, ¿no? Hasta este momento. Pero hermanos, ¿debería el creyente jugar a la suerte? ¿Dejar a la suerte esas cosas? ¿Deberíamos nosotros poner confianza en el método de la suerte suponiendo que Dios manifestará así su voluntad? No, hermanos, no deberíamos. Con toda la revelación escritural que tenemos en la palabra de Dios, que es suficiente y es única, no necesitamos esperar que los hechos o acontecimientos nos revelen cuál es la voluntad de Dios. Esta ya está escrita para nosotros en su palabra. Esta es clara y si la transgredimos sufriremos consecuencias. No se llama mala suerte. Si la obedecemos recibiremos bendición y no se llama buena suerte. Pero sobre todo, no confiamos en lo que nos pasa, que es bueno o malo, diciendo que fue a causa de la suerte. Porque de Jehová es la decisión de lo que acontece y en eso confiamos. Estamos en las manos de un Dios soberano. Nada se le escapa a Dios de su conocimiento ni de su voluntad. Y aun cuando yo no puedo ver a Dios, veo el movimiento de su mano actuando en mi vida. Y en eso descanso yo todos los días. Y espero que también ustedes sepan. Vamos a orar por favor. Padre, te alabamos y bendecimos porque nuestra vida está descansada en ti. Estamos escondidos contigo en Cristo. ¿Qué nos puede hacer el hombre que tú no permitas? ¿Qué nos puede pasar que tú no hayas guiado? Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces desconfiamos de las cosas que acontecen. Y ciertamente, Señor, estamos tan limitados en nuestra vida que no alcanzamos a discernir plenamente que lo que sucede tiene un propósito, Señor, que es mayor y que es más sublime. Y aun cuando nos parece que es dolor, y aun cuando nos parece que es injusto, y aun cuando nos parecieran tantas cosas que no nos agradan, descansamos en que todo tienes un plan. Y un día, Señor, cuando estemos en tu presencia, conoceremos. Si no es que ahora una parte, en aquel tiempo, Señor, lo conoceremos completamente. Te glorificaremos y honraremos por todo aquello, Señor, que aconteció en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nosotros no confiamos en la suerte, confiamos en ti.
Bendito seas, Dios. Bendito sea tu nombre. Nuestra vida está en tus manos. Y todo lo que acontece, en ello tú eres glorificado, Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.